Saludos para todos los amigos de nuestro canal, los que se encuentran en el país y todos aquellos amigos de la diáspora dominicana, los que viven en Estados Unidos, los que están en Europa, en Canadá, algunos en Centro y Suramérica. Un saludo cordial de nuestra parte. La reforma fiscal, uno de los temas de más impacto en estos momentos en nuestro país, presenta muchísimos problemas. Ha habido una gran oposición del pueblo dominicano, de nuestra clase media, en fin, la gente del pueblo de a pie, en cuanto a este descabellado proyecto del gobierno. La Asociación de Industria se acaba de oponer, dice que no es el momento, que está en contra de eso. Cuando el alto empresariado se opone a este tipo de medidas, se ve lo nocivo que es para el pueblo dominicano. El gobierno lanzó una especie de globo de ensayo. Pusieron a correr una serie de, un listado, ¿no?, de las medidas que se iban a tomar en materia de recaudación, que es el objetivo de una reforma fiscal, buscarle recursos urgentes al gobierno para paliar su tremendo déficit fiscal debido a una pobre formulación presupuestaria. Este rechazo del empresariado es un mensaje claro y preciso. Y este globo de ensayo del gobierno que se lanzó, que tuvo una gran repulsa de todos los sectores del país, pues fue luego recogido por el gobierno. En parte se asustaron, se preocuparon con esta situación que el país presenta, este rechazo unánime a ese despropósito. Pero también se dice que lanzaron una serie de medidas probatorias, ¿no?, para ver cómo reaccionaba la gente y para entonces traer menos medidas en lo que ellos tratan de llamar, ¿no?, de hacer su reforma tributaria. Tributaria no, perdón, fiscal. Tributaria es lo que debieran hacer y no quieren hacer. Esto es un problema muy serio, muy delicado, que tiene que ser debidamente sopesado por el gobierno, pero no están en eso. En vez de sentarse a reformular ese presupuesto deficitario que hicieron, con un déficit que ronda los 300.000 millones de pesos. Estamos hablando de 3.000 millones más de dólares para tomar prestado. Pero hay un problema que se ha presentado ahora. Es que se dice que el país corre el riesgo de perder la credibilidad en los mercados financieros si no hace reforma fiscal, porque no hay confianza en volverle a prestar a un gobierno que se ha manejado tan mal, que presenta un déficit tan alto y con una situación muy complicada debido al gran desorden que tenemos, a la falta de orden público y de seguridad, pero también al problema que presenta ahora el presidente de la República, metido en un gran lío internacional con los papeles de Pandora, los mercados offshore. Resulta que a este señor ahora le aparece otra cuenta más en las Bahamas. Se habla de más de 2.000 millones de pesos que también tiene oculto por ahí, y también se habla de otra cuenta que tiene en Gran Caimán, aparte de la de Panamá. Entonces no hay confianza ahora mismo, ni a nivel internacional, ni a nivel local, porque este presidente no tiene calidad moral para pedirnos a los dominicanos que paguemos más impuestos cuando él es un evasor de impuestos, y tampoco puede hablarle de confianza para que traigan sus capitales al país los inversionistas internacionales cuando él saca sus capitales. Eso ha complicado mucho las cosas. Y ojalá que esta gente, que estos tecnócratas de la oligarquía que están en Palacio, entiendan que no es posible una reforma fiscal, que el país no aguanta eso,
que la clase media destruida que tenemos y la pobreza e indigencia no lo soporta. Que el empresariado ha dicho claro que no lo quiere. Siéntense, reformulen ese presupuesto, reduzcan esos gastos superfluos y necesarios que tienen y arropemos hasta donde la sábana nos dé. Es mejor precaver que remediar. El país no soporta un desorden, un desastre, una poblada, ni aguanta más miseria como la que van a imponer con una reforma tributaria que no sabemos cómo lo van a hacer, porque los partidos de oposición no es verdad que van a entrar en eso. El partido de oposición que apoya al gobierno en este de propósito se va a ir por el somidero junto con el cambio de reversa. Otro problema muy serio que se nos ha presentado es con el mercado binacional de Dajabón. Los haitianos suspendieron el mercado, alegando que le estaban quitando mercancía, que lo estaban maltratando. Hay que tener mucho cuidado con ese mercado. Ese es un mercado que tiene dos aspectos. Un aspecto económico, en el cual muchísimos comerciantes y empresarios dominicanos, toda la semana, tanto en el Dajabón como en los otros mercados de las 4 provincias o 5 fronterizas más en total que tenemos, ocurren, donde muchísimos productores agropecuarios del Cibao venden sus productos, industriales dominicanos, comerciantes. Eso en los mercados, más las grandes patanas que pasan también por Dajabón, que pasan por Elías Piña, que pasan por Jimaní, y los otros puntos más pequeños también. Del lado haitiano, se estima que unos 250,000 personas viven de ese mercado. Entre las marchantes, que son las compradoras que vienen, entre los grandes comerciantes y empresarios, los burros o cargadores, los transportistas, y esa gente no se queda en el país. Esa gente viene a sus mercados y se va. Viene a comprar, viene a vender. La mayoría son mujeres, los esposos trabajan en la tierra. ¿Y qué ocurre? Que esas comunidades de la línea fronteriza, todas adyacentes a ciudades dominicanas, vienen y compran aquí y se van porque es más fácil, porque tienen productos de más calidad y más baratos que los que ellos compran en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano, carísimos y con el riesgo de que los asaltan, los atracan en el camino, tienen que pagar muchísimos fondos a esas bandas, a esos caciques que dirigen esas carreteras haitianas. Entonces hay que pensar siempre en ese mercado haitiano, en la parte muy complicada, que es la parte humanística. Muchos haitianos de la zona fronteriza comen y se alimentan de esos productos dominicanos. Y muchos comerciantes viven de eso. Entonces hay que tener cuidado en la parte dominicana. Hay que tener un sentido de humanidad, de responsabilidad también, por lo que eso implica para nuestro país, para la nación vecina en términos económicos y en términos humanitarios. Eso es muy delicado, muy preocupante. Eso no es tan fácil así de estar manejando, como se dice, a lo loco, ¿no? De manera inapropiada, que no debe de ser realmente. Otro problema muy serio que tenemos con el asunto del DR-CAFTA. Este acuerdo en el que se metió a la República Dominicana de manera inapropiada e innecesaria, se vence en el año 2025. ¿Qué pasa? Que los productores de arroz dominicanos corren el riesgo de ser borrados del mapa, porque entonces los importadores, muchos de ellos que son parte de esa estructura agropecuaria privada, comercial que hay aquí, la gente del arroz corre graves riesgos. Se celebró una reunión entre la embajadora dominicana en Washington, técnicos del país, de varias dependencias oficiales, los técnicos oficiales americanos, para buscar una fórmula, porque si elimina los aranceles de importación desde USA, va a venir el fracaso, la quiebra de 30,000 productores que tenemos, con 80,000 empleos directos, 320,000 empleos indirectos, que aportan 22,600 millones a los productores del campo. Es una realidad que tenemos
que hay que ver, que hay que proteger. Pero también hay una producción de 14 millones de quintales de arroz en 3.1 millones de tareas cultivadas, ¿no? Del cual el 97% se consume en el país. Pero hay un problema. Los productores dominicanos estarían compitiendo contra ese arroz norteamericano producido a bajo costo, porque allá los americanos tienen un sistema de protección de subsidios a su agricultura, y porque los equipos que utilizan de transporte, los equipos mecánicos no pagan impuestos, tampoco los insumos, semillas, agroquímicos, todo ese tipo de cosas les sale muy baratos a ellos. Entonces no hay manera de que podamos competir. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero mucho, mucho cuidado. Y buscar la manera de que este país revise ese DR-CAFTA, que no nos conviene, que nosotros somos parte de Centroamérica. Eso no es verdad. Eso fue un invento que se hizo aquí en administraciones pasadas, que no nos ha dejado nada bueno a nosotros. Inclusive se hacen importaciones ya de algunos renglones en detrimento, ¿no?, de los productores locales. Otro tema que llama la atención: el gobierno ha contratado un grupo de abogados privados para que recuperen los bienes robados, ¿no?, la corrupción de los gobiernos del PLD al país, todos esos millones de tareas de tierra, todos esos millones que presentan esa gente en sus cuentas bancarias que no lo pueden justificar. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay que buscar abogados del PRM en un país que tiene una Contraloría General de la República, que tiene una Cámara de Cuentas, que tiene un DNI, que tiene un contador, que tiene los organismos, la policía, para hacer ese trabajo? Porque hay que estar votando, rifando dinero, buscando cosas extrañas, de que con abogados privados? Y entonces, ¿y el Estado Dominicano y los organismos para qué están? Este es otro invento más que lo que busca es clientelismo, y sabrá Dios qué cosas más. Muy, muy delicado, como todo lo que nos pasa. Otro problema que tenemos también con los hidrocarburos: el gobierno sigue subiendo y subiendo, convirtiéndose de esa manera en un generador de inflación. Los hidrocarburos y la electricidad mueven las economías, mueven la vida familiar, mueven las empresas, mueven los negocios. No es posible que le estén cobrando 64 pesos por encima de lo que dice la ley de hidrocarburos. No es posible que el gas propano siga llenándose de impuestos cuando la ley no lo prevé. Vamos entonces a volver a utilizar leña, carbón, a deforestar el país. Señores, hay que pensar bien eso. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay que sentarse a trabajar, a planificar en favor del país, y dejar los inventos, y dejar de estar pensando en cosas imposibles. El director de migración se destapa con unas declaraciones de que el país está acudido de haitianos, que vamos a perder en la patria sin tirar un tiro, que no puede hacer nada. Oye eso. Este hombre, si no tiene capacidad, que se vaya o que lo saquen de ahí. Lo único que ha hecho es comer muchísima comida, gastar 200,000 pesos mensuales en vinos y en langostas y en cosas que en su vida nunca lo probó. Entonces miren con lo que salen ahora. Hay que empezar un programa masivo de deportaciones de ilegales. Los problemas del país vecino que los resuelvan sus clases dominantes, que ellos las tienen. Y todos los extranjeros, todos esos europeos que están aquí, algunos suramericanos, hay que regularizar su estatus. Este país no puede tener 3, 4 millones de ilegales. Eso es imposible. Eso no puede ser, y eso no debe ser bajo ninguna circunstancia. Este país no aguanta eso. Eso no está bien. El asunto del orden público. Siguen los problemas, siguen los asaltos, siguen los atracos, y no vemos todavía una acción del Estado dominicano fuerte, seria, que le ponga coto a esto. Si hay que militarizar el país, háganlo. Si hay que tomar medidas fuertes, háganlo. Pero devuélvanle la confianza a la ciudadanía. Ese miedo de andar en las calles de noche,
Ese miedo de salir a cualquier hora, las mujeres no pueden estar solos, los hombres tienen que tener mucho cuidado. Eso tiene que resolverse. Reiteramos que un país no se desarrolla sin un debido orden público y sin una adecuada protección a la vida y los bienes de los dominicanos. Hay que sentarse a trabajar. Este gobierno tiene que buscar la manera de asentarse, de buscar soluciones. Más de un año no se ha visto nada, muchas declaraciones, muchos planes, muchas cosas, pero nada en concreto. Vamos a pedirle, ¿no?, como siempre al Eterno, finalmente, su bendición, su protección para nuestra nación, y a los amigos de este canal pedirle que nos apoyen, que se suscriban al mismo, dándole un clic a la derecha donde dice suscribirse en rojo y dándole a la izquierda el botón que dice like. Así seguiremos mejorando nuestras entregas en la parte técnica y de contenido.